Hola a todos, muy buenos días. Ayer comentábamos que el mercado estaba en el soporte límite, que o rebotaba aquí o las cosas se iban a complicar muchísimo. Bueno, pues como podemos ver al cierre, se rebotó ahí. Los soportes de momento han aguantado. Estamos ante el fin de la tendencia alcista. Es evidente que hay grandes dudas sobre la evolución de la inteligencia artificial, pero esto ya es el fin o aún nos queda. Da la sensación de que aún nos queda, que aún no es el fin, que aún habrá que esperar para eso. Quédese, que este vídeo también le interesa mucho porque vamos a analizar todas estas cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año, sin falta, con el análisis de las 4 claves de la semana que ahora termina: clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado, clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 8 de noviembre a las 8:45 de la mañana, hora española, 2:45 de la madrugada, hora de Nueva York. Miren por aquí cómo va la mañana, en este pequeño vídeo que hemos grabado. Las vacas se escaparon y han tenido que venir los granjeros, como pueden ver, para volverlas a meter otra vez en el cercado que está por aquí. Es bastante curioso, pero para el que no conozca esto cómo va, realmente a las vacas solo las contienen ponen en estos palos un solo cable. Lo que pasa es que está electrificado, con una potencia eléctrica baja, pero bueno, si lo tocas pica, ¿eh? Que yo los he tocado a veces sin querer y pica. Entonces, bueno, pues ellas con eso se contienen, pero en este caso rompieron el cable y de hecho las estaba viendo porque mi casa está detrás de este es otro edificio que está detrás de esta y las veía pasar por detrás de la ventana de mi cocina porque se colaron por detrás. Bueno, pues aquí seguimos viviendo en la naturaleza más total, como pueden ver. Y todo esto de vivir en la naturaleza y un poco alejado del mundo, pues francamente va muy bien porque te aumenta la espiritualidad, el pensar, el leer, el reflexionar, todo este tipo de cosas. Por lo demás, pues aquí sigo trabajando duro, estamos esforzándonos mucho para terminar de remaquetar el libro antiguo y volverlo a poner a la venta, porque ya saben que está parado desde que le quité los derechos a la editorial que los tenía después de no habernos tratado muy bien precisamente. Por lo menos que esté a la venta este libro antiguo y mientras pues sigo escribiendo el nuevo, que por lo que voy viendo creo que por lo menos va a ser interesante. No sé, yo intento hacerlo lo mejor posible, pero creo que va a ser interesante, porque toco una cantidad de nuevos contenidos que creo que hacía mucha falta tenerlos a disposición de la gente. Además, no me corto un pelo, ¿eh? Esto que quede claro. Voy para camino de 66 años, mi carrera está hecha y ya me puedo soltar la lengua sin tanto miedo como antes, porque hay que tener algo de miedo, ¿eh? El establishment se las gasta duras. Lo que no sé es cuándo lo terminaré. Mucha gente me lo pregunta, pero lleva su tiempo, no es tan fácil. Ya saben que vamos a dejar el libro antiguo tal y como estaba y habrá un segundo tomo, que es el que estoy haciendo ahora, donde ahí ya se amplían todos los conocimientos y tiene una estructura también de libro independiente, pero bastante más avanzado que el primero y también con muchas vivencias personales y con muchas cosas nuevas. Hay que a ver qué tal nos queda. De series y demás, pues bien, seguimos trabajando duro con el tema y esta semana me he visto la segunda temporada de una serie española que se llama Respira, sobre hospitales y cosas de estas. Bueno, no está mal, recomendable. La primera temporada estuvo bastante bien y esta segunda pues aceptable. Bien, bien, se puede ver tranquilamente en Netflix, ¿eh? Tengo ahora que ver todo lo que tengo pendiente en Netflix de cuando estuve de baja. Y también vi una película que se llama Una casa llena de dinamita, un poco decepcionante. No quiero hacer spoiler, pero tiene una primera parte muy interesante,
Pero luego ya de la mitad hacia el final, poco reiterativo el tema, no sé, no la termino de recomendar. Está teniendo mucha fama en Netflix, dicen que está teniendo mucho éxito, pero no lo sé, no lo termino de ver muy claro, francamente. Así que no la recomendaría del todo mucho. Por lo demás, pues aquí progresando con la integración, para los que tengan que emigrar, un consejo. Lo más importante de la emigración es la lengua del sitio donde vas. Absolutamente fundamental. Hay que intentar prepararse todo lo que uno pueda y aún así siempre te quedarás corto, ¿eh? Yo llegué con un nivel de francés bastante alto y me estoy teniendo que esforzar porque por mucho nivel que tengas, cuando llegas te das un poco el sopapo y te tienes que espabilar y tienes que estar mucho tiempo al día oyendo hablar en ese idioma y demás. Es lo más importante en este tema de la emigración, sin ningún género de duda. Antes de empezar, un poquito de propaganda rápida. Recuerden que en Intefi Escuela de Negocios hay una línea de cursos que a mí me gusta mucho, que los lleva a todos Judith Juliá, que me parece que tiene una capacidad pedagógica impresionante, que lo hace muy bien, que además sabe mucho de mercado, como este de domina el arte del swing trading, tiene también de scalping, tiene también de psicotrading. Creo que es una línea muy buena y muy recomendable que pueden encontrar en Intefi Escuela de Negocios. Y también les recuerdo que si entran en gloversia.com, pues pueden ver todas las estrategias con las que asesoramos a diferentes instituciones y, pues, por ejemplo, le pueden echar un vistazo a un producto que yo creo que tiene bastante buena pinta, Gloversia Multimercados Equilibradas y CAF. Ha cambiado de estrategia completamente a partir de mediados de junio, primeros de julio, y está funcionando desde entonces como un hedge fund total, con estrategias de opciones y con estrategias de futuros. No toca otra cosa, futuros y opciones, con 53 subestrategias aplicadas a un universo de 10 futuros. Desde que se cambió la estrategia, pues ya los meses han sido todos en positivo. La verdad es que está funcionando bien. Creo que es un producto bastante interesante si se tiene un poco de paciencia. Gloversia.com. Pues nos vamos al mercado y lo que estaba diciendo un poco en la presentación, ayer en el vídeo de cierre les decía, hemos llegado a los soportes clave. A ver, soportes clave, el mercado ha subido mucho y que si nos ponemos a buscar dónde están los soportes clave, se podrían llevar ustedes un susto, ¿eh? Como echemos el retroceso de 38,2% de Fibonacci de toda la subida que hemos tenido, que corregir eso no es gran cosa desde el punto de vista técnico, nos vamos a llevar un susto. Pues miren, ahí lo tienen. Bajar a 6.200, técnicamente hablando, mirando la tendencia alcista de largo plazo, llegar a 6.200 no sería nada. Observen que el 38,2% retroceso de Fibonacci está aquí en la media de 200, más o menos, que está justo ahí, en 6.200. Claro, eso nos llevaría a un descenso desde el precio de cierre de ayer de otro 7,25%. Y técnicamente no sería nada. Por favor, seamos conscientes de que cualquier día el mercado va a corregir eso como mínimo. Mi hipótesis de trabajo es que lo va a hacer. Máximo 3 o 4 meses. Por muchas razones. Puede que lo haga ya o puede que lo haga el año que viene, que sería lo más normal que lo hiciera el año que viene. Pero como no tenemos la bola de cristal, lo mejor es seguir los indicadores. Pero esto, como mínimo, tarde o temprano lo vamos a ver. Se están acumulando demasiadas divergencias, hay demasiados excesos especulativos y el mercado funciona así, con correcciones de vez en cuando, ¿no? Y esta sería la corrección mínima, ese 38,2% de Fibonacci. Y tarde o temprano lo hará. No sé si desde más arriba o desde dónde, pero más o menos esta zona de máximos de aquí no va a ser fácil de pasar. Ese 7.000 ahora mismo, con todos los condicionantes que tiene el mercado, lo que pasa es que no es 7.000, 7.000 es en el futuro, en el spot es un poquito más arriba. Esto podría llevar al futuro 7.050, 7.100 como mucho, pero toda esa zona, para mí, en mi hipótesis de trabajo, y por multitud de razones que ahora vamos a ir desgranando, la veo
de aquí a finales de año es el tope, de ahí no pasa si es que llega, si es que lo intenta, puede que se pare aquí. A fin de cuentas, hemos tenido ya el primer acercamiento a la zona 7000, al número redondo, que es casi imposible, por no decir imposible, de pasar a la primera. En el spot no tanto, pero en el futuro se llegó a 6945, 60, por lo que veo aquí. Ya ha tenido el primer intento de acercamiento al 7000 y podría ser que llegara otra vez. Pero yo no le veo capacitado ahora mismo al mercado para romper eso. Salvo que hubiera un catalizador muy fuerte, yo que sé, estilo llega la paz en Ucrania, algo así, pero es que tampoco parece que eso vaya a ser muy posible de aquí a finales de año. Por lo tanto, para mí el techo está ahí. Como poder llegar, puede llegar, pero no está muy claro que eso lo pueda pasar. Yo creo que no. Y seamos conscientes de esto. Un 50% retroceso de Fibonacci y toda esta tendencia de aquí nos lleva a 6000. Estas cosas pasan, ¿eh? También parecía imbatible esta tendencia alcista cuando subió a finales del 2023. Pues todo esto que subió, que les voy a decir, pues va a ser exactos el 24%. Esto es imparable, esto no hay quien lo pare, cuando corrija lo hará muy poco. Pues miren, corrigió, pues le faltó poco para llegar al 38,2%. Sobre todo, saquemos una conclusión de este ejemplo anterior de finales del 2023, principios del 2024. Mercado, cuando se mete en canales alcistas como estos, funciona muy bien y puede ser muy largo el canal alcista, pero cuando se rompe, como pasó aquí, pues las cosas van rápidamente. O como pasó aquí, también se metió en un canal alcista claro, la directriz alcista que corría por aquí. Bueno, vamos a echarla. Corría por aquí hasta que dejó de correr. Y cuando se pierden estas directrices, pues viene el batacazo. Tenemos que ser conscientes de que eso es así y tarde o temprano pasará, no podemos esperar milagros. Y más con la cantidad de tantos por ciento ya que se ha subido. ¿Dónde está la directriz alcista? Bueno, tendríamos una de largo plazo que es esta, que bueno, coincide más o menos en el mismo sitio y que no es muy operativa. Vamos a eliminar. Nos vamos a quedar con la verdaderamente operativa que es esta, que es la que está actuando pues desde mayo, ¿no? Más o menos, y que ahí es donde está el canal alcista. Podríamos trazar otra directriz por aquí arriba, que sería la paralela. Esta es la clave. Como ven, ha tenido varios intentos de rebasamiento, pero a precio de cierre siempre ha cerrado por encima. Y para no complicarnos la vida, como podemos ver, pues coincide casi exactamente con la media de 50. Ahí está. Pero se necesita que cierre por debajo. Ya saben que yo con eso tampoco me basta. Le pido dos velas ya claramente por debajo del nivel, un nivel que lleva tantos meses. Hay que asegurarse bien, salvo que tengamos una vela mastodóntica cuando cruce. Si no, pues hay que pedirle al menos dos velas y que se pierda el mínimo. Si hay una vela mastodóntica que cruce, pues porque eso pasa a veces, pues ya habría que estar atentos. Pero normalmente lo ideal es esperar dos velas y que se cruce el mínimo. Ya lo iremos hablando. Mientras no sea así, esto es alcista. E ir contra la tendencia alcista es un error. Por mucho que sospechemos que no tiene mucha capacidad de subir por encima de esto, pero bueno, puede volverlo a hacer y tiene otro tramo de subida bueno. Recuerden las palabras de Peter Lynch. Se pierde más dinero anticipando correcciones que lo que pierdes luego dentro de la corrección. Por lo tanto, no hay que anticiparse, la tendencia es alcista. Mientras no se pierda la directriz alcista que permanece en vigor desde mayo, pues todos estos cierres por debajo, perdón, todas estas mechas que deja durante el día, pues no son más que trampas para que salten stops y luego, pues como pasó ayer, se vuelve a meter por encima. Ya está, estamos hablando del futuro, ¿eh? Recuerden, el spot sería un poco más abajo. Pero pues es lo que hay. Esto sigue siendo alcista. Evidentemente, cuando se pierda la zona, pues habría que andarse con ojo. El siguiente soporte estará en la media de 100, 6.575, pero por debajo, que no le quepa a nadie ninguna duda, que tarde o temprano, en alguna ocasión, lo volveremos a ver
sobre la media de 200. Es lo que hay. ¿Qué le daría ese potencial del -7? Pero claro, a ver si esperando a que venga esta corrección del -7 nos perdemos otro 5 o 6% por arriba y entonces es cuando cae. Yo ahora mismo la estrategia que creo hipótesis más válida sigue siendo la misma que mantenemos desde hace varias semanas. Mientras no rompa nada, pues intentar seguir ahí. Si se rompe, pues hay que tomar ya la decisión igual de salir. Pero una llegada a la zona 7000, 7100, yo creo que sería una buena zona de toma de beneficios. Al final, estos niveles tan redondos son los que son. Es un poco lo que pasa con Nvidia, ¿no? Nvidia, si recuerdan, cuando llegamos a el sistema de especulación que vamos comentando aquí, que ahora repasaremos dentro de un rato, pues también llegó por aquí y dijimos vamos a tomar beneficio porque hay un 10 y pico por ciento de beneficios, nivel psicológico 200, eh, muchísima sobrecompra. Bueno, miren dónde está ahora. Al final este tipo de cosas suelen ser las más interesantes, ¿no? Intentar salir en los niveles clave y ya está. A veces se te va, como nos pasó con el oro, que se nos fue, pero luego ha vuelto otra vez. Luego ha vuelto para abajo otra vez. Pero a veces se va, pero es lo que hay que manejarse un poco así. Bueno, Nvidia es la clave del mercado. Nvidia es la madre del cordero, vamos a decirlo, de la inteligencia artificial. Y Nvidia publica resultados el día 19. Por favor, tomen nota y apúntenlo en el calendario. El día 19 publica resultados Nvidia. Nvidia es la madre del cordero. Y si algo ha caracterizado esta semana y toda esta corrección que estamos viendo, pues es la cantidad de dudas que han surgido sobre la inteligencia artificial. Y Nvidia representa todas las dudas sobre la inteligencia artificial. Esas dudas se van a ir, lo dudo mucho que se vayan a ir. Esas dudas han llegado para quedarse. Otra cosa es que en el 98 las mismas dudas que ahora sobre Internet también estaban ahí y sin embargo se siguió multiplicando por 2 y por 3 en 2 años más. Seamos conscientes de que esto es así. La mayoría de ustedes posiblemente no lo recordarán porque no estaban en mercado aún, porque de esto hace pues casi 30 años. Pero yo sí que estaba, para eso sirve ser tan viejo. Y les puedo asegurar que se decía lo mismo que ahora, el 98. Esto está pasado de rosca, esto es una locura, ¿a dónde vamos? Y luego se sigue inflando, se sigue inflando, se sigue inflando. A mí no me parece que aún estemos en una fase de que el mercado se desengañe o se decepcione con la inteligencia artificial. Simplemente están apareciendo las primeras grietas, pero no da la sensación de que hayamos llegado al final. Esto ya sería más hablando a largo plazo, ¿no? En cualquier caso, como Nvidia manda, vamos a ver cómo salen esos resultados. Unos buenos resultados de Nvidia podría tranquilizar los ánimos y unos malos resultados pues podría acelerar las dudas. Pero el mercado, sobre todo, más que la valoración en sí de la inteligencia artificial, que está en una burbuja, como hemos razonado mil veces, pero esas burbujas pueden seguir aumentando, aumentando y aumentando, más que un problema de valoraciones, lo que más dudas está teniendo el mercado es sobre la financiación de la inteligencia artificial. Las compañías de inteligencia artificial se están empezando a financiar de una manera circular endogámica, que eso al mercado le preocupa, porque se financian unas a otras, Nvidia financia a sus clientes, OpenAI hace cosas parecidas, Microsoft lo mismo, y entre 4 o 5 compañías, OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle, o sea, muy pocas, se están financiando los unos a los otros, eso no tiene buena pinta porque si cae una, caen todas, y además están usando vehículos especiales para financiarse fuera de balance. Ya estamos otra vez. Todas estas cosas fuera de balance no acabaron muy bien en el 2008, por ejemplo, y cosas así. Luego, cuando vemos las cuentas de las compañías de inteligencia artificial, las deudas parecen menos de lo que son porque muchas están fuera de balance. Por ejemplo, el segundo valor que está entrando en el foco de temor
mercados, que es Meta. Oracle es el primero, ya lo llaman la bomba Oracle por la deuda que tiene, pero es que ahora están metiendo en el saco a Meta también. A Meta. Bueno, pues este segundo valor recientemente ha emitido 30.000 millones de dólares de deuda que está fuera de balance. Esto es a lo que empieza a temer el mercado. Empieza a temer, no se ha decepcionado aún en la inteligencia artificial. El posicionamiento que sigue habiendo sobre la inteligencia artificial es mastodóntico. Y les pongo un ejemplo. Aquí en Suiza, que son muy prudentes, el Banco Central Suizo, que es una cosa rara, creo que es el único del mundo que tiene permiso o que tiene capacidad para poder invertir en acciones y en lo que quiera, el Banco Central Suizo tiene unas posiciones en la alta tecnología de Estados Unidos impresionante. Estamos hablando de muchos miles de millones de francos suizos. Hay instituciones grandes, hay hasta, ya ven, un banco central, hay grandes hedge funds, grandes fondos de inversión. El posicionamiento es brutal. Si esa gente saliera, no vamos a ver un 7% de caída como estoy medio pronosticando para dentro de unos meses. O un 10, 15 o mucho. Estaríamos viendo una caída, digo la cifra o no hace falta, 80 o del 90%. Estilo, en ese tipo de valores, no en el SP500, ¿eh? En ese tipo de valores. Estilo pinchazo de la burbuja del 2000. Es tal el posicionamiento que si de verdad la gente estuviera saliendo, lo que habría que esperar es un 80 o un 90% de bajada. Pero eso no tiene ninguna pinta de que vaya a suceder. De momento el mercado está muy preocupado por la bomba Oracle y empieza a preocuparse muchísimo por Meta. Ha habido un antes y un después de la publicación de sus resultados. Aquí puede estar la clave de la inteligencia artificial, las sucesivas publicaciones de resultados. Miren qué caro le ha costado a Meta la publicación de resultados. Y no porque gane poco, sino porque gasta mucho y porque emite deuda y porque emite deuda fuera de balance y porque no está claro que vaya a monetizar todas las inversiones súper extraordinarias que han hecho. Por ejemplo, nuevo escándalo en Facebook con el tipo de publicidad que está saliendo. Hay mucha gente que piensa que hay un porcentaje de publicidad engañosa y algunos, no sé si con razón o sin ella, acusan a la plataforma de hacer muy poco para evitarla. Yo lo único que puedo decir respecto a las plataformas, y aprovecho ahora que me acabo de acordar, es que las plataformas no hacen nada en ese tipo de cosas. Y les voy a poner mi ejemplo. Tengo 14.000 suplantadores en todas las redes sociales. Por favor, lleven cuidado. Siempre es el mismo patrón. Un tipo que dice que soy yo y que pide dinero y de una manera rarísima. Yo no mando WhatsApp pidiendo dinero, como están haciendo por ahí. No tengo cuenta en Telegram. Es que ni siquiera tengo cuenta, por lo tanto ya directamente cualquiera que salga en Telegram diciendo que soy yo es mentira. No tengo cuenta en TikTok. Cualquiera que aparece ahí, que aparecen varios, en Instagram tengo 3 que dicen que soy yo pidiendo dinero. Yo no tengo cuenta en Instagram, no tengo cuenta en Telegram, no tengo cuenta en TikTok, tengo cuenta en Twitch. No tengo, yo solo tengo el canal de YouTube y el Twitter que es @cárpatos. Luego hay un tío por ahí que pone @cárpatos y un guiocito por debajo y dice que soy yo también y pide dinero también. No, por favor, lleven cuidado con todo esto. ¿Saben cuál es el comportamiento en las redes sociales? Ninguno. Los denuncias, con suerte les bloquean, si es que tienes suerte después de 14.000 reclamaciones, y entonces el delincuente de turno pues te abre otra, en lugar de Cárpatos guioncito, te pone Cárpatos con 2 S. ¡Hala! Y anchas Castilla. Entonces la gente está muy cabreada con este tipo de cosas y con la publicidad engañosa que se emite sin los suficientes controles en muchas de estas redes sociales, pues también. No es solo todo lo que reluce con esta gente, ¿eh? Entonces, bueno, yo sigo haciéndome una reflexión. Ya lo he dicho en los vídeos de esta semana, corremos mucho con la inteligencia artificial. Piden que se construyan centrales nucleares, estoy diciendo totalmente en serio, para que se atienda el gigantesco consumo de electricidad de los centros de datos. Mientras que, a pesar de sus maravillas, yo lo uso todos los días, el ChatGPT, por ejemplo, que te hace cosas increíbles y que te simplifica mucho el trabajo,
pero sigue teniendo el contrapunto de que de repente tiene una alucinación y te dice una barbaridad, lo cual ya te obliga a cualquier información que te da la tienes que contrastar. Yo soy muy amante de los sudokus. Le doy un sudoku a medio resolver, le digo que lo resuelva, la mayoría de las veces monta un lío. Le dices, ahora sale mucho en una metáfora, pero es que ChatGPT hace cosas así, que uno le pregunta a ChatGPT, ¿estas setas son comestibles? Y te dice, sí, son comestibles. Y luego cuando se las come y tiene una grave enfermedad, le dice, pero si me dijiste que era comestible, entonces le dice, perdona, me he equivocado, ¿quieres que te diga otras 10 setas que no son comestibles? ChatGPT hace esas cosas aún. Mientras construimos centrales nucleares, sigue teniendo la inteligencia artificial muchas cosas aún que pulir, necesita trabajarse más antes de seguir avanzando más. No lo sé. Bueno, todo esto son reflexiones que el mercado tampoco se crea. Pero a Meta le está costando muy caro todo esto que estamos reflexionando. Y Meta lleva una corrección de la cuarta parte de su valor. Ojo, que ha corregido ya la cuarta parte de su valor. ¿Esto significa que van a salir todos huyendo o que va a ser una oportunidad de compra? Yo apostaría que van a considerar esto en cualquier momento una oportunidad de compra. No creo que se haya llegado al principio del fin. El principio del fin no suele venir así. Una de las ventajas que tengo, de nuevo, por ser muy viejo, es que he visto muchas caídas, muchos pinchazos de burbuja. Los pinchazos de la burbuja son costosos, ¿eh? Y va poco a poco, no es la cosa tan brutal de la noche a la mañana. La única burbuja medianamente comparable a esta fue la .com y miren cómo fue el tema de su pinchazo. En el año 98-99 siguió subiendo y ya a partir de bien entrado 99 empezó ya a hacer cosas raras, ¿no? A mediados de julio tuvo caídas importantes, pero las volvió a recuperar todas a finales del 2000, pero todo esto ya nos avisaba. Esto avisa. Si lo que acaba de pasar ahora empieza a repetirse con mucha frecuencia, ya tienes la pista clave. Pero esto le cuesta. Pero la burbuja no se pinchó ahí. Siguió subiendo en enero del 2000, volvió a tener correcciones importantes, volvió a romper máximos en marzo del 2000. Fíjese todo lo que le costó. Pero ya eran correcciones seguidas de subidas muy fuertes, pero un proceso muy largo. Le costó mucho. Y aún aquí estuvo titubeando en un lateral que no se alejaba mucho de los máximos. Lo que nos dicen ahora, nos dicen ruido. Estamos a 3 kilómetros, a 3 kilómetros, yo, a 3% de los máximos históricos. Luego todo esto es ruido. Pero observen ya la cantidad de meses que se tiró dando vueltas. Y aquí ya se pinchó, definitivamente. Pero como ven, no fue un visto y no visto. Estas burbujas cuestan mucho pincharlas. Podríamos decir que mercado estuvo, pues yo diría que desde aquí, desde diciembre del 99 hasta prácticamente septiembre del 2000, dando vueltas, ya veía que no tenía capacidad de subir más y la cosa se pinchó. Y me permito recordarles otra cosa muy importante. Miren lo que hay aquí. Miren lo que hay ahí. 2000, número redondo. Ahora, 7000. También se acercó, llegó a 1980 y bueno, pues nunca más se supo del 2000. Pues no sé lo que le costó volver ahí, pues un montón de años. Ahí lo volvió a intentar, nada menos que 7 años después, volvió a llegar al 2000 y ahí se paró. Entonces llegó la otra crisis financiera del 2000. Este es un ejemplo de número redondo espectacular. Y prácticamente 10 o 12 años después ya volvió a atacar y esta vez sí que pasó. Como ven. En fin, que los procesos, lo que pretendo ilustrar con todo esto es que los procesos de pinchazos de una burbuja como esta, salvo que aparezca un catalizador espectacular negativo que de momento no ha aparecido, pues son largos y complejos. Largos y complejos.
O sea que recuerden lo que acabamos de ver, esos bandazos enormes abajo y arriba durante meses, esto es de risa. Esto no es nada. Esto no es nada. Entonces, paciencia. Vamos a seguir con la hipótesis de trabajo. Tenemos muchísimas divergencias que nos advierten que por amplitud tampoco se pueden sostener máximos históricos con unos pocos valores por mucho que pesen sobre el índice, que es lo que nos están advirtiendo pues la lluvia de activaciones de Hindenburg-Omen y también del indicador Titanic. El indicador Titanic es algo muy parecido. En suma, tanto el Hindenburg-Omen como el Titanic lo que te marcan es que un mercado está intentando en las subidas subir con una cantidad de valores tan pequeña y en medio de mucha confusión. Unos valores suben, otros bajan, el mercado se está complicando, se está metiendo en una fase de confusión. Tanto el Hindenburg como el Titanic hacen eso. Bueno, pues hemos tenido entre Titanic y Hindenburg de 6 sesiones, 5 avisos. A ver, esto no garantiza nada, pero muy bueno pues no es, ¿no? Y aquí ha hecho un estudio por ejemplo, Hindenburg Omen, la web de Sentiment Trader, y como ven, al cabo de una semana de la aparición de las señales, solo se sube un 37%, al cabo de 2 semanas solo se sube el 41%, al cabo de un mes el 29%, al cabo de 2 meses el 36%, al cabo de 3 meses el 36%, y ya a partir del sexto mes el efecto se diluye. Además, en todos los casos con rentabilidades promedio negativas. Claro, hay muchas veces que falla. Estamos hablando de que hay un 41% de las veces que sí que sube, o al cabo de un mes un 29% de las veces que sí que sube. No sabes nunca si en este caso va a ser así. Pero lo que es una evidencia es que cuando este tipo de señales aparecen, pues deberíamos, en promedio, que no siempre sucede, pues esperar correcciones que se hacen más evidentes pues entre un mes, 2 meses, 3 meses desde que aparece la señal. Por lo tanto, teníamos que estar hablando pues más bien de enero, febrero o por ahí. Suele ser muy típico, ¿eh? El mercado que aguanta bien hasta finales de año, luego llega febrero y tiene problemas. No, pues tenemos una acumulación de señales de este tipo, pues realmente espectacular. Lo cual me refuerza, pues en el caso de una posible llegada a 7000, 7100, pues puede ser que el mercado ahí eche el resto y que luego ya se puedan complicar las cosas. Me parece que va a haber mucha gente que considerará esa zona una posible zona de toma de beneficios y teniendo en cuenta pues todas estas cosas, ¿no? O cosas como esta. Lo que tenemos que hacer es llevar cuidado, no sobreoperar, hay que asegurarse bien de las cosas, no es bueno a la más mínima salir corriendo y entrar, al final acabas entrando aquí y saliendo aquí en todas las ocasiones. Esta semana yo leía una cita de Peter Lynch que realmente era increíble. Decía que él había ganado una rentabilidad anualizada en su legendario fondo Magellan Fund de cerca del 29% anualizado, nada menos, y que había hecho un estudio de lo que realmente habían ganado sus clientes, a pesar de que el fondo había ganado una fortuna, y sus clientes solo habían ganado un 7% anualizado. ¿Por qué? Pues porque él mismo reconocía que cada vez que el fondo tenía una mala racha, pues la gente se iba. Como la mala racha durara un año o una cosa así, el fondo tenía unas pérdidas enormes de clientes. Y cuando el fondo estaba, pues imagínense que esto es el fondo, pues en picos de máximo, entonces entraban todos. Cuando había una mala racha, se salía. Si la mala racha pues era del estilo como esta, pues se quedaban 4 en familia. Y luego te entraban otra vez, pues por aquí arriba. Y entonces dice que ese timing erróneo que le hacían los clientes del fondo, pues llegaron a que el promedio de clientes no ganó ni el 25% de lo que él fue capaz de ganar, siempre mirándolo desde un punto de vista de largo plazo. Él siempre hablaba por unos 5 años o una cosa así. Un poco lo de Buffett, ¿no? Cuando se le mira un poco más a largo plazo, pero sin embargo tiene periodos por donde lo hace mucho peor que el mercado.
Esto es importante, ¿no? Que no sobreoperemos tampoco, no reaccionemos tan rápidamente a las cosas, hasta que no estemos pues bastante más seguros. Una de las cosas que más he visto decir esta semana es que sí, pero es que la economía está muy mal. Yo no sé de dónde nos estamos sacando eso. A ver, sí que es cierto que la economía está muy distorsionada al alza por la inteligencia artificial. Ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, que hay muchas universidades de gran prestigio como Harvard que dicen que si no fuera por la inteligencia artificial, posiblemente el Producto Interior Bruto de Estados Unidos estaría plano. Pero la inteligencia artificial está ahí y esas cifras son reales. Entonces, lo de que la economía está tan mal, yo no lo veo por ningún sitio. Y me parece extremadamente relevante el hecho de las cifras de PMIs que se han publicado esta semana en Estados Unidos. Como estoy diciendo toda la semana, en Estados Unidos se publican los ISMs, que son una medida propia, y los PMIs por otro sitio. Los PMIs es una medida más homogénea y que se usa en todos los países la misma forma de cálculo, que es quitar al sector público. En el ISM está metido el sector público, eso distorsiona, y darle a las empresas una respuesta ponderada en función de su importancia y de su tamaño. Para el PMI no es lo mismo la respuesta que te pueda dar Volkswagen que una SL que tenga yo ahí con 4 gatos. Pero para el ISM sí, le da el mismo puntaje, ¿no? Entonces yo prefiero mirar más el PMI que el ISM, pero en cualquier caso pido que ambas lecturas, ISM y PMI, para decir que la economía está bien, estén bien las dos, y para decir que está mal, pues que estén mal las dos. Bueno, pues esta semana no estamos con escasez de datos, pero la realidad es que los PMI sí que se dan, porque no son datos del gobierno. Y bueno, pues esta semana hemos tenido un PMI de servicios de 54,8. Si quieren verlo en su modalidad ISM de 52,4, estamos hablando de que esto es el 75-80% de la economía de Estados Unidos. Y sobre todo, pues si nos vamos al composite, al PMI composite, es decir, el dato que pondera debidamente manufacturas y servicios en función de su importancia, pues tenemos que es de 54,6. ¿Dónde está que la economía va mal? 54,6 de PMI no anticipa ninguna recesión, anticipa un Producto Interior Bruto en el 2 y pico por ciento, y no sé dónde nos estamos sacando estas cosas. Tampoco hay que sacar las cosas del tiesto. Es que el dato de empleo está muy mal, ahora hablaremos de eso. Es que ayer salió el dato de la Universidad de Michigan al peor nivel, lo tienen aquí, al peor nivel, esto es de Nautilus, una firma de investigación muy buena. Al peor nivel desde el año 2022 y uno de los peores niveles en 45 años. Es verdad. Pero no se fíen mucho de esto. Esto es una encuesta sobre el sentimiento del consumidor, que se puede ver afectado por muchas cosas. Pero si miramos históricamente, este estudio es buenísimo, desde 1978 hasta el año 2025, voy a agrandar la parte de abajo, que es la que me interesa, aunque nos perdamos la parte de arriba, pero necesito que vean la tabla. Creo que ahora la ven mejor. Cuando se mueven niveles como los de ahora, que es muy pocas veces, tan solo el 3,12% del tiempo, al final lo que nos interesa es lo que haga la bolsa, ¿no? Pues a los 3 meses tiene un promedio de subida del 3,79. Y a los 6 meses del 11,61 y al año de 19,27. Es decir, por paradójico que nos parezca, cuidado con este dato de confianza del consumidor, porque cuando está tan negativo, provoca los retornos mayores de cualquier otra lectura, al cabo de 3 meses, de 6 meses y de un año. Como ven, realmente paradójico. Al final a 3 meses es mucho peor que tengan una confianza extraordinaria, porque entonces ahí los retornos a 3 meses son casi la tercera parte de los que tiene cuando están tan negativos.
Y a 6 meses igual, casi la cuarta parte de cuando están tan negativos. Entonces, tampoco nos confundamos con esto, que no nos ofusque este dato, que bueno, pues tiene su importancia, pero no nos está indicando que esto se vaya a poner feo. Sí, pero es que los datos de empleo alternativos están saliendo muy mal. Es verdad. No tenemos dato de empleo oficial, pero durante la semana el mercado se ha preocupado mucho por los datos de empleo alternativos. Y es cierto que han salido mal. Por ejemplo, el mercado le ha preocupado mucho, nunca le presta mucha atención, pero al no haber datos oficiales, pues ahora estos datos, digamos, menores, que normalmente pasan bastante desapercibidos, pues ahora están siendo muy tenidos en cuenta. Uno de ellos es el cálculo mensual que hace la consultora privada Challenger Gray en Christmas. Por cierto, feliz Navidad. Ahora que veo el nombre este, muy feliz Navidad a todos. Espero que hayan puesto el árbol ya, ¿eh? Aquí ya estamos en ello. Bueno, pues como ven, los despidos corporativos mensuales, que son lo que calculan, pues han sido tremendos. Una cantidad de despidos corporativos fortísimos. Al mayor nivel desde el pinchazo de la burbuja.com. Realmente sí que, ciertamente sí que es para preocuparse, pero ahora veremos. Y el dato que ha sembrado el pánico es el dato de Rebelio Labs. Y ahora más de uno dirá, de las personas que me estén oyendo, estoy más verde yo en esto de economía, ¿qué es eso de Rebelio Labs? No tenía ni idea. Pues miren, no se avergüencen ni lo más mínimo, porque yo no tenía ni idea tampoco de que esto existía hasta el día en que vi el mercado caer y empecé a ver en las crónicas que se ponía como excusa este dato de Rebelio Labs. Yo no sabía ni que existían, o sea que no se avergüence usted si no lo sabía tampoco, que imagino que la mayoría les va a pasar eso, porque yo tampoco tenía ni la menor idea de que esto andaba por el mundo. Pero sí, es cierto, esta gente publica un informe cada mes, tienen ahí, de cómo va el empleo y bueno, pues el mercado se asustó al ver que daban una cifra en el mes de octubre de menos 9.000 empleos. Yo creo que también voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo. El dato de ADP se nos ha olvidado. Ahora estamos mirando el dato de Rebelio Labs, que no sé ni lo que es. Estamos mirando el dato de Challenger Gray en Christmas, que normalmente ni lo miramos. ¿Y el ADP qué? Porque el ADP también se ha dado esta semana y no ha salido mal. Salió con 42.000 empleos, que tampoco estaba tan mal. Yo mi teoría ya la saben al respecto, creo que lo hemos hablado muchas veces. El mercado laboral estaba extremadamente sobrecalentado desde la época del COVID. Y el mercado laboral se está ajustando a la baja. Cuando volvamos a tener los datos de JOLTS, lo volveremos a comprobar porque esa es la medida más fiable, pero más o menos los datos de JOLTS hasta que se dejaron de publicar, lo que nos estaban indicando pues era eso, un mercado en ajuste, pero lejísimos de un mercado laboral pues en recesión. Bien es cierto que se está hablando mucho del tema de las posibles pérdidas de empleo que puede estar generando la inteligencia artificial. A mí no me cabe ni la menor duda de que este va a ser un gravísimo problema en el futuro, pero la inteligencia artificial, como he reflexionado antes, aún está un poco verde como para generar todos esos despidos tan masivos a corto plazo. A medio o largo plazo ya hay que andarse con mucho cuidado al respecto. A mí me da la sensación de que hay mucha gente, muchas empresas, empezando por Amazon, que es la primera que lo está diciendo, que están con que no van a contratar, con que van a despedir por la inteligencia artificial, pero están usando la excusa de la inteligencia artificial para hacer ajustes, para hacer recortes y para todo tipo de cosas por el estilo. Al final, aquí hay un hecho incuestionable por mucho que Trump, con toda la buena voluntad del mundo, intente que se vuelva a producir en Estados Unidos y que se vuelva a tener empleo en Estados Unidos. Al final, hay una diferencia salarial de 4 veces más caro en Estados Unidos, laboralmente hablando, que en Asia
o que en otros países. Yo veía esta semana un documental en la televisión suiza donde se hablaba de los anotadores de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece muy mágica, que todo lo hace sola, pero hay decenas de millones de seres humanos que van cliqueando respuestas para la inteligencia artificial para entrenarla y para que pueda luego andar ella sola por ahí. Esas decenas de millones de anotadores, ¿dónde están? ¿En Estados Unidos? Con unos costes de 25, creo que estaban pagando $25 por hora un anotador. Lo que pasa es que no siempre tienen trabajo para él. Cuando a un anotador en Kenia, salía ahí en el reportaje como lo decían, le están pagando de 3 y $5. Ese problema, por mucha... Es triste y es una injusticia, pero por mucho que nos empeñemos, pues va a seguir siendo así. Les voy a poner un ejemplo. Veía en un vídeo de... No, en un tuit de Mar Vidal esta mañana cómo hablaba bueno, el colmo ya para ahorrar costes laborales. Miren, dice que el New York Times publicó un artículo hace ya algún tiempo, un año, en el que revelaba que varios restaurantes de Nueva York estaban empleando cajeras que trabajaban desde Filipinas atendiendo a los clientes por videollamada. Bueno, esto ya es el colmo, miren, ahí lo tienen. O sea, atendiendo a los clientes por videollamada desde Filipinas, desde 13.000 kilómetros de distancia. Pero claro, este trabajador en Estados Unidos, pues a lo mejor les costaba $15, $20 una hora, y a esta señora que está aquí en la pantalla, pues le están pagando 3. Esto es un tema que, bueno, es lo que es, y puede que la inteligencia artificial esté pagando muchas cosas de estas y muchas excusas. Por cierto, y hablando de los vídeos de Mar Vidal, recomiendo muchísimo que se vean este vídeo que hay aquí, que se llama Taleb advierte el riesgo que todos ignoran. En lugar de un cisne negro, habla de un cisne blanco y se refiere a la bomba de relojería de la deuda que está ahí. Entonces, este concepto es muy interesante y tenemos que reflexionar sobre esto. Lo que Mar Vidal dice, pues es que Taleb, frente al concepto de cisne negro, es decir, ese acontecimiento inesperado que llega y se lo lleva todo por delante, estilo COVID, además muy rápidamente, estilo crisis financiera del 2008 con la quiebra de Lehman y todo eso. Bueno, pues un cisne blanco es cuando tenemos un peligro muy fuerte, tremendo, pero que todos lo conocemos y nos hemos acostumbrado a que está ahí y no hacemos nada y no reaccionamos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ese cisne blanco es la deuda. La deuda es insostenible. La deuda tarde o temprano va a provocar una crisis gravísima. Pero todos sabemos que eso está ahí. Todos lo sabemos. A nadie nos pilla por sorpresa. Entonces, ¿cómo se solucionan estas crisis de los cisnes blancos? Pues como muy bien reflexiona Mar Vidal, como es algo que todo el mundo espera y que a nadie nos va a sorprender, las reacciones dañinas del cisne blanco y las reacciones dañinas por los excesos de deuda, no hay quien nos los quite, pues se producen de una manera lenta a lo largo de los años. Entonces él reflexiona que, por ejemplo, pues dentro de 10 o 15 años, que no nos sorprenda que el dólar no valga un pimiento, porque poco a poco se lo hayan ido comiendo con temas de problemas, de tanta deuda, o que los bonos lentamente vayan perdiendo tanta relevancia, o mil cosas. Pero eso está ahí y es una reflexión muy importante. Por cierto, y hablando del problema de la deuda, hablando del problema de los bonos que corren peligro de ventas masivas y demás, no sé si recuerdan que hace algún tiempo les hablaba de que los stablecoin podían ser la solución secreta que tuviera el gobierno de Estados Unidos para este gravísimo problema. Pues sí, pues en función de esto, miren lo que dijo ayer Miran, que Miran, como saben, es el miembro de la Reserva Federal que puso a dedazo eh, Trump hace muy poco, para que esté ahí para defender sus intereses, claramente. Bueno, pues Miran ayer, que tiene mucho que ver con el gobierno porque está como muy puesto por ellos, pues eh, salió diciendo, sin cortarse un pelo, como quien dice, pues salió diciendo algo que merece toda nuestra reflexión, porque de esto ya hemos hablado. Tengo un vídeo colgado por ahí hablando de esto. Miran dice, las stablecoin podrían llevar
a tasas de interés más bajas. ¿Y esto es una tontería? No, no, para nada es ninguna tontería. Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Eh, ya hemos hablado de esto. Lo que dice Miran es que si las stablecoin siguen creciendo, pues va a aumentar la demanda global de activos seguros en dólares, letras, bonos, fondos monetarios. ¿Por qué? Pues porque este año, recuerden que se ha aprobado la Genius Act, que da un marco federal a las stablecoins y sobre todo, aquí viene la clave, exige reservas 1-1 en activos en dólares. Es decir, que conforme les entra dinero a las stablecoins, tienen la obligación de comprar el 100% de todo lo que les está entrando en activos en dólares. Es decir, bonos, repos, fondos monetarios, letras, ese tipo de cosas. Además, los emisores de stablecoins tienen prohibido pagar intereses sobre esas stablecoins que se están estableciendo, ¿no? Entonces, claro, la Reserva Federal, perdón, está manejando estimaciones privadas de que en stablecoins va a haber como mínimo 1 a 3 billones de dólares al final de esta década. Hombre, tengan en cuenta que esto es casi poco menos de la mitad de todas las letras que hay por ahí en circulación. Letras, no toda la deuda. La deuda de Estados Unidos es inmensa. A ver, que es una cantidad muy importante. Por ejemplo, en la última QE, que fue enorme, recuerden, la Reserva Federal acabó comprando 3 billones de dólares en bonos. O sea, ¿ustedes se están dando cuenta de lo importantísimo que es esto? Si las stablecoin van creciendo, y es evidente que el gobierno de Estados Unidos las va a intentar fomentar todo lo que pueda, es una fuente de compra de bonos del tesoro, es una fuente para seguir manteniendo esta pantomima de exceso de deudas y de papelitos de colores llamados bonos, basados en una moneda fiduciaria que no vale nada. Es que con esto lo pueden mantener. Porque esas cifras que dicen, pues yo creo que son totalmente realizables por otros estudios que se han visto por ahí. Por lo tanto, atención, que no es ninguna tontería esto que ha dicho Miran, ¿eh? Otro tema importante durante la semana. Denle un vistazo al diario El Economista, este artículo que ven aquí. Los mares vuelven a rebosar petróleo, los avisperos de buques llenos de crudo se multiplican y anticipan un nefasto final para el oro negro. Cuando lean el artículo, que está muy bien documentado y muy bien hecho, se darán cuenta de que tienen toda la razón, de que las reservas de petróleo, como pone aquí, en el mar, se acercan a los niveles del COVID y que el momento en el que el precio se hunda depende de dónde acabe este exceso de petróleo. Esto no hay quien lo pare. El petróleo la lleva clara. No apostaría, salvo que aparezcan eventos geopolíticos complicados que le puedan hacer volver a subir. Por macro, meterse en el oro largo, un peligro total. Es un peligro total. No lo tiene nada claro. Atención a esto, lean el artículo porque es muy interesante y ahí verán, esto es en el puerto de Singapur, una aglomeración de buques, una buena parte de ellos petroleros, esperando ahí en el mar. Muchísimo petróleo, esa puerta abierta de la Reserva Federal, perdón, de la OPEP a vender más petróleo está causando este fenómeno. Cuidado. Otra clave de la semana muy, muy, muy importante, muy importante. Aparte del cierre de gobierno, que esto es importantísimo, voy a hablar ahora de actualidad política en Estados Unidos, pero que afecta a la bolsa. Vamos a ver qué pasa. Polymarket, que suele acertar casi siempre, está dando un 53% de posibilidades de que de aquí a una semana se arregla este tema. Es la primera vez que empiezan a dar posibilidades de que se pueda arreglar este asunto. Esto es muy importante. Esto a corto plazo podría ayudar mucho al mercado, darle un impulso en el momento en que se abriera el gobierno, que supongo que tarde o temprano se tiene que abrir. Se estaba hablando hoy de que la única solución que puede tener esto es que los republicanos cedan y todos los recortes en sanidad que querían hacer los aplacen un año para que los demócratas abran otra vez el gobierno. Las cosas, los tiros podrían ir por ahí. Veremos. Pero lo más importante de la semana
además de este cierre del gobierno en la actualidad política que afecta a la economía, es la sorpresa que nos dio el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como saben, esta semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha retomado el caso de los dos tribunales que previamente habían dicho que lo que ha hecho Trump con los aranceles es ilegal porque no tenía, bajo el punto de vista de estos tribunales, no tenía poderes suficientes como para poder tomar esa decisión, que tenía que haberla pasado por el Congreso. Bueno, pues todo esto llegó al Supremo y el Supremo ha empezado a debatir esta semana. Claro, todo el mundo pensaba que en un Supremo controlado por conservadores hay 9 votos, 6 son conservadores y 3 de los contrarios, pues que lo normal es que el Tribunal Supremo le diera la razón a Trump con bastante facilidad, además teniendo en cuenta que de las últimas 23 decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo que afectaban al gobierno actual, en 17 de las 23 fallaron a favor del gobierno actual. Esto es por el sesgo político. Esto es un problema. Siempre se dice que el poder judicial es independiente, no sé qué. Esto no pasa solo en Estados Unidos, pasa en muchos países. Determinados tribunales dominados por un sesgo político concreto, no sé, esto debería ser más. No sé, bueno, no sé, no me quiero meter en berenjenales políticos, pero el caso es que todo el mundo esperaba que fueran a ser benévolos con Trump. Pero tras escuchar lo que se dijo en las primeras deliberaciones, en el primer día de sesiones, la cosa no está nada clara, ¿eh? Pero nada clara. Y el propio Trump está intentando ponerse la venda antes que la herida, no para de lanzar mensajes de que si le tiran atrás lo de los aranceles van a causar un caos tremendo en Estados Unidos y está diciendo que está buscando planes alternativos B, que el tema es muy complicado, que hay que llevar mucho cuidado con esto. Y es que los 3 progresistas dijeron que no apoyaban lo que había hecho, pero de los 6 conservadores, 3 tampoco lo veían nada claro y pensaban que posiblemente esto lo tenía que haber decidido el Congreso. Claro, bastaría con que de esos 3 conservadores dudosos, 2 de los 3 votaran con los progresistas y habría 5-4 y le tumbarían los aranceles a Trump. Claro, teniendo en cuenta que la forma en la que ha impuesto Estados Unidos los aranceles a sus socios comerciales no ha sido muy diplomática, ha sido muy agresiva y muy humillante para muchos de los países, sería de prever que como le tumben la ley judicialmente, nadie va a tener mucha consideración tampoco con el gobierno de Estados Unidos. Y la lluvia de demandas contra el gobierno de Estados Unidos reclamándole que le devuelvan los aranceles puede ser extraordinaria. Y esto puede tener unas repercusiones enormes en el mercado. Y nadie tiene muy claro hacia dónde. El temor es que esto haga que suba mucho la deuda. El temor es que esto pueda causar un caos económico, que le toque devolver un dineral al gobierno de Estados Unidos, se provoque un lío fiscal de mucho cuidado. Y bueno, pues no sabemos. No parece que vayan a tomar una decisión a corto plazo. Parece que como mínimo estarán varias semanas. Lo más normal es que dieran algún dictamen ya a primeros de enero. Aún no es el momento, pero nunca se sabe. Y esto está empezando a poner nervioso al mercado y es una clave de muchísima importancia. También, y terminamos ya con las claves, el problema de la liquidez. Al estar cerrado el gobierno, el mercado tiene muy poca liquidez, siguen las tensiones en el mercado interbancario, continúan, y este problema no se termina de solucionar porque, insisto, el gobierno está cerrado, no puede tomar medidas. Y esto posiblemente también esté fomentando la corrección. En cualquier caso, no olvidemos una cosa. ¿Cuándo se inicia la corrección? Ni inteligencia artificial, ni Trump, ni nada. Se inicia el día 29, exactamente el mismo día en que Powell dice que los tipos de interés no tiene claro que vayan a bajar. Y desde entonces no hemos levantado cabeza. Luego está más claro que el agua, porque es demasiada coincidencia, por muchas dudas que haya sobre la inteligencia artificial y todo lo que queramos, que al mercado le ha tocado las narices, pero a base de bien, y es la clave de todo, eso. El ver que los tipos de interés no está tan claro que vayan a bajar. Luego, cualquier noticia relacionada con esto
a pesar de lo que parezca, a pesar de que la inteligencia artificial tiene todo el poder para mover la situación, esto también está moviendo muchísimo mercado y es muy importante y por lo tanto tenemos que estar súper atentos al respecto. Los tipos de interés han afectado durante toda la semana. Y no podíamos terminar de repasar las claves de la semana sin hacer mención a Tesla y a ese plan gigantesco de retribución para Elon Musk de $1 billón. Esto hasta el Papa, hasta el Papa León XIV estuvo criticando abiertamente este plan de remuneración de Elon Musk. O sea, es un tema bueno, ahí está, pero ha sido aprobado por el 75% de los accionistas de Tesla. Lo que pasa es que a título de curiosidad, pues les digo que esto no es tan fácil, que le han puesto una serie de hitos que tiene que cumplir Elon Musk para poder ir tocando cantidades de dinero de ese billón. Por ejemplo, un hito es que tocará una cantidad de dinero importante si Tesla vende 20 millones de vehículos y llega a una capitalización bursátil de una cantidad determinada. Otro ejemplo es que si cobrará una cantidad de dinero más importante que la anterior, si Tesla si Tesla pone en marcha 1 millón de robotaxis y llega a una capitalización bursátil de casi prácticamente el triple de la que tiene ahora. En fin, tiene una serie de hitos, ¿no? Como estos para poder tocar esa cantidad de dinero. Hay quien dice que eso es imposible de cumplir y que por lo tanto no lo va a cobrar. Hay otros que dicen que sí. Bueno, de este hombre nunca se sabe lo que se puede esperar. Bien, pues antes de pasar a ver lo que nos dice Harnett esta semana, vamos a dar un repaso rápido a las posiciones del sistema de especulación. En el DAX, pues ahí está el RSI en la franja intermedia, por lo tanto no nos da señales. Cerrados, por cierto, técnicamente hablando, cuidado porque el DAX no está en cualquier sitio, está justo encima de la media de 200 y además con un soporte natural que tiene ahí un poquito por debajo de la media de 200 muy importante. El DAX, qué diferente con Wall Street, ¿verdad? Desde mayo está en lateral, no ha subido absolutamente nada, ya no tiene fuerza y cuidado porque si rompe el rango inferior del lateral, esto no va a ayudar en nada a las bolsas europeas. Cerrados. En el euro el sistema se metió por debajo de 42 velas y perdió el mínimo, por lo tanto nos dio señal de apertura de cortos, pero seguimos cerrados y no le hacemos caso porque sería del género tonto por lectura de mercado, pues abrir cortos justo encima de la media de 200. Otro que tal, cuidado porque se ha parado exactamente en la media de 200. Soporte súper importante en 1,14 y medio. Si perdiera esto, lo normal es que el euro se diera un batacazo de mucho cuidado. Por cierto, y aunque no tenemos sistema sobre esto, ojo con el dólar index, que como ven, está por el lado contrario, ha tocado su media de 200 y ahí se ha frenado. Si fuera capaz de romper esta media de 200, podríamos dar por terminada la tendencia bajista que ha tenido el dólar, que ha sido muy dura, tras haberse trabajado un suelo muy meritorio. Pero tiene que confirmar rompiendo ese nivel. Si lo rompe, yo no tendría tan claro que el dólar se va a seguir debilitando. En el Bitcoin tenemos señal de apertura de cortos, pero bueno, no, aún no se ha confirmado porque tenemos dos velas por debajo de 40, que sería esta, habría que perder el mínimo. Aún no hemos abierto porque no está confirmado. Ahora sí que ya se mueve por debajo de la media de 200 y por lo tanto, si nos confirmara, pues sí que se podrían tomar los cortos. Por lo tanto, cerrados, pero a la espera. El bono americano a 30 años nos ha dado ya señal de salida. Está muy, muy confuso. Hemos tenido dos velas con pérdida del mínimo. Estuvimos observando a ver lo que hacía con la media de 50. La rebasa, no la rebasa. Está muy confuso, no lo vemos claro. Y el sistema nos da ya definitivamente por lectura de mercado y por el propio sistema cierre de la posición larga en la apertura del lunes. Algo se ha ganado. Entramos en 116,40. Pues bueno, no se gana mucho, pero esto no está ya nada claro. SP500 y Nasdaq están los dos en observación porque ya ha habido dos velas por debajo de 60. Lo que pasa es que estamos observando a ver qué pasaba con la media de 50. Por lo tanto, en observación, si vuelven los ataques por debajo de la media de 50, pues habrá que cerrar la posición.
En el Nasdaq está en una situación parecida. En Nvidia ya lo hemos comentado antes, estamos fuera de mercado. Y en el IBEX 35 aquí no. Aquí hemos tenido la primera vela por debajo de 60, pero de momento no hemos tenido dos y pérdida del mínimo. Por lo tanto, el IBEX está más fuerte que SP500 y Nasdaq. Y de momento sigue manteniendo la posición larga. En los tres casos es una posición larga de mucho recorrido que lleva muchísimos puntos acumulados. Muchísimos puntos acumulados, quería decir. Bueno, pues vamos a pasar a resumir lo que nos tenga que decir el bueno de Hartnett esta semana. El paper de esta semana se llama Hipertensión. Bueno, vamos a traducir con la ayuda del chat GPT todos estos gráficos, perdón, todos estos textos que pone aquí, pero antes fíjense en este gráfico. Cómo va evolucionando el índice de aprobación del presidente de Estados Unidos y el SP500. Mientras que el SP500 no para de subir, el índice de aprobación de Trump está bajando a mínimos del mandato en 43%. Y Hartnett interpreta que la inflación es muy impopular. Y la inflación, matemáticamente hablando, con todo esto de los aranceles, ya les digo yo que bajar no va a bajar. A medio plazo no lo va a hacer. De momento, ayer comentábamos en uno de los vídeos que se ha publicado un nuevo estudio donde dice que el 70,5% de los aranceles se los están comiendo ya los consumidores de Estados Unidos. Goldman en otro estudio más moderado habla de un 55%. Es decir, que entre un 55, 60, 60 y tantos por ciento ya parece seguro que se lo está comiendo el consumidor de Estados Unidos. La mayoría de los consumidores de Estados Unidos, la mayoría de la gente que hay en Estados Unidos, el 60% de la población no tiene dinero en bolsa, no gana nada con esto de la inteligencia artificial. Lo único que ve es que se está diciendo que su puesto de trabajo está en peligro y que cuando va a comprar sigue viendo que los productos básicos están muy caros y siguen subiendo. Y esto es lo que explica, según esto lo explicó Gasparino, de la Fox, que es un periodista que sigue mucho la carrera de Trump. Pues es lo que decía que puede justificar este índice de aceptación tan bajo. La inflación es clave, la inflación posiblemente echó a Biden, entre otras cosas, y esto es algo que no se puede permitir el gobierno de Estados Unidos. Bien, Hartnett empieza hablando de la ideología de mercado, esta palabrita tan complicada significa eso, ideología, el pensamiento actual que tiene el mercado. Lo que piensa el mercado son tres cosas que está muy claro que por ahora el mercado no puede soportar ni tipos de interés más altos ni un dólar más fuerte. Ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, que el mercado está convencido de que la Reserva Federal acabará comprando bonos y ahora viene la gran novedad. Miren lo que dice a continuación. Acabará comprando bonos de las grandes tecnológicas del IA, de la inteligencia artificial, cuando haga la próxima QE. Y es que es otro tema que no se para de hablar de él. En esa preocupación de la que hemos hablado al principio del vídeo, que tiene el mercado con las deudas de la inteligencia artificial, muchos creen que el Estado tiene ahora mismo que empezar a rescatar a gente, por ejemplo a OpenAI, que gasta mucho, pero pierde un dineral. Y ya veremos lo que aguanta en este plan. Entonces hay gente que cree que van a empezar a comprar bonos de inteligencia artificial para... Entonces, esta burbuja empieza a cojear mucho de un pie. Si al final aquí el Estado tiene que acabar comprando bonos para que no hayan sustos. Eso es lo que se piensa. Tercer lugar, el mercado piensa que las elecciones tienen consecuencias, así que tal vez la ira por la falta de asequibilidad, bueno, se refiere el enfado de la calle con los precios, esté diciéndole a Wall Street que no puede mantener la economía recalentada, que unas bolsas demasiado altas podrían significar menos votos, porque para que las bolsas estén muy altas, pues hay que hacer una serie de cosas que en realidad están perjudicando a la gente de la calle, que son los que votan, pero no se benefician de estas cosas, ya lo hemos reflexionado en otros vídeos. Todas estas políticas monetarias al final favorecen a los más ricos, pero los más pobres al revés, justo al contrario, solo se aprovechan las élites
de este tipo de políticas. Y claro, las élites tienen el mismo peso en sus votos, además son muchos menos que la gente de la calle, que está empezando a estar hasta las narices de que le digan que los precios son más altos por unos aranceles de los que ellos no se benefician. De ahí que Trump no pare de decir que igual se pone a repartir cheques a la gente por los aranceles. Es una medida populista para intentar parar este efecto. Sigue reflexionando al respecto ya, estos son opiniones de Hartnett, no de la calle, dice que el índice de aprobación de Trump está tan solo al 43%, lo hemos visto antes, y que el índice de aprobación, atención, de Trump sobre la inflación es solo del 36%. Ahí tiene el problema el gobierno actual de Estados Unidos. Por lo tanto, como se deben estar viendo las encuestas y hay elecciones de medio término en noviembre del año que viene, pues yo creo que Hartnett razona con mucho acierto que será imperativo el año que viene tener bajo control tanto la inflación como los déficits presupuestarios. De ahí que el rally contracorriente en los bonos cupón cero esté destinado a continuar. Esa es la idea de Hartnett, no para de recomendar bonos americanos cupón cero. Además, los riesgos políticos en Estados Unidos implican debilidad del dólar, posición larga en China y mercados emergentes. Hartnett les acaba de decir cuáles siguen siendo sus recomendaciones. Bonos cupón cero, posición larga en China, mercados emergentes. Yo no tengo tan claro que Hartnett esté acertando con esto de que va a seguir la debilidad del dólar. No tengo tan claro. Vamos a seguir mirando los gráficos y si se rompiera esa media de 200 al alza, cuidado, ¿eh? Me voy a saltar este párrafo de los spreads de crédito. Si quieren, paren el vídeo, lo pueden ver ustedes, pero me parece menos relevante. Dice, esto sí, los spreads más amplios en los bonos de las Big Tech de inteligencia artificial, ojo, los spreads más amplios, están llamando, el mercado les hace pagar más, están llamando la atención. Pero el mercado de acciones en sectores como vivienda, minoristas, embalaje, inmobiliario, small cap, es decir, pequeña capitalización, muestra señales casi recesivas. No hay ninguna recesión, ya lo hemos razonado antes. Si la Fed recorta tipos en un momento en que la economía se reacelera, que es lo que está pasando realmente, a pesar de lo que dice, entonces estos valores cíclicos, ¿no? Son una ganga. Pero si no repuntan, eso indicaría que la Reserva Federal va por detrás de la curva, que el empleo pesa más que los tipos y que los recortes de impuestos en Estados Unidos es más probable que se ahorren y no que se gasten, que es lo que le interesa a la economía. El indicador Bull en Bear de Hartnett sube a 6,4. Atención si esto llegara a 7,2, 7,3, que eso sería una poderosísima señal de que la tendencia alcista está a punto de acabarse. Ya ha pasado muchas veces esto, ¿eh? Ojo, él dice 8, pero yo ya les digo que por encima 7,2, 7,3 hay que andarse con muchísimo cuidado. Los flujos semanales. Miren la mano fuerte que claro que lo tiene, ¿eh? Tanta inteligencia artificial, tanta historia, qué bonito es todo, la bolsa va a triplicar de aquí a 5 minutos. 117.300 millones de dólares se van a cash. 117.300 millones de dólares de la mano fuerte se van a cash. La segunda mayor entrada del año. También ha entrado mucho dinero en bolsa, 39.400 millones, y también ha entrado mucho dinero en bonos, 18.800 millones. Salidas en oro y en criptodivisas, sobre todo relevantes las salidas de criptodivisas, que para el tamaño del mercado, 1.900 millones de dólares de salida, pues es bastante relevante. Vamos a traducir esto que dice aquí a continuación sobre las elecciones. Dice que hay que tener en cuenta que, aunque son estados de por sí proclives a votar a los demócratas, que las elecciones de noviembre, las que se han celebrado esta semana, los demócratas han arrasado en California, 64% a favor de los demócratas, 36% republicanos, también en Virginia, alcaldías y cosas de estas en todos estos sitios, Virginia 57% demócratas, 42% republicanos, Nueva Jersey 56-43 y en Nueva York, donde ha habido una elección sonada de un candidato pues, lo más a la izquierda del Partido Demócrata, 50% contra 42%. Hartnett está emperrado en decir que el problema sigue siendo la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que es lo que está cambiando la balanza política en Estados Unidos.
Dice que es fácil reaccionar ante estos resultados políticos, pero los booms y las burbujas rara vez son la forma óptima de reducir la inflación y la desigualdad. Y precisamente eso es lo que el mercado está anticipando, booms y burbujas. Entonces Hartnett reflexiona que en vista de este panorama, los políticos republicanos que están en el poder pues tienen que reaccionar y espera una intervención gubernamental más profunda en Estados Unidos. La mano invisible, ¿no? La mano de Dios tiene que actuar por ahí, como decía Maradona cuando metió el gol ese con la mano, con medidas directas para controlar precios, ojo, o aumentar la oferta en sectores como energía, sanidad, vivienda y muy pronto también servicios públicos, debido al aumento explosivo de los precios de la electricidad por inteligencia artificial. No nos olvidemos de esto tampoco, ¿eh? Cómo se está disparando el precio de la electricidad, lo cual hace subir la inflación y hace perder poder adquisitivo a los que les están votando a unos o a otros, pues eso está ahí, ¿eh? Este es un punto débil que tiene la inteligencia artificial. Por lo tanto, Hartnett cree que van a tener que hacer todo tipo de cosas para controlar precios. Pues miren, francamente, si Trump tiene que hacer algo para controlar precios, lo primero que tiene que hacer es dejarse ya el temita de los aranceles dichosos. Así de claro, porque eso sube los precios. Diga lo que diga, es que no me voy a cansar de repetirlo, por muchos IPCs que salgan negativos. Es que además el IPC es más sospechoso que ver a un pulpo con gabardina, entre otras cosas. Ya lo decía yo esto del dato de empleo y miren lo que pasó. Y vamos a terminar traduciendo este párrafo. El resto de párrafos los considero menos relevantes. Sobre el empleo. Dice sobre el empleo, el mercado laboral estadounidense se está enfriando. Eso es un hecho, pero insisto, yo para mí, mi opinión, se está enfriando desde un sobrecalentamiento, nada más. Más de 1 millón de despidos en lo que va de año, el mayor número desde 2020, según datos de Challenger, el dato de ADP, tal. Bueno, no hay señales de recesión inminente, totalmente de acuerdo, no las hay. Pero la economía en forma de K está bajo presión. Hay pérdidas estructurales de empleo ligadas a la inteligencia artificial, aunque reflexiona, la inteligencia artificial no te puede construir una casa. Y sin embargo hay debilidad en la construcción de viviendas, ¿no? No todo es culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Dice que todo esto lo que sugiere es que la parte media de esa K, que es la clase media trabajadora, se siente más pobre que rica. Y concluye, una vez más, está emperrado con esto, ¿eh? No será que no lo repite, mantener posiciones largas en bonos cupón cero. Sigue siendo la mejor cobertura ante una recesión. Hay por ahí ETFs que invierten en este tipo de bonos por si a alguien le interesa esta obsesión que tiene Hartnett con este tipo de bonos. Bueno, pues aquí lo dejamos, quedamos un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Recuerden darle al like si les ha gustado el vídeo, es muy, muy, muy importante los likes. No saben cómo nos están posicionando de bien en YouTube, gracias a ustedes. Denle al like cada vídeo que escuchen. No se cansen, que nos ayuda mucho. Bueno, pues recuerden que esto no ha sido más que mis opiniones, que normalmente están equivocadas. Yo me equivoco muchísimo, más que una escopeta de feria, así que cuidado conmigo. Hagan su propio análisis, que es el único que vale. Gracias a todos por seguirnos desde cualquier rincón del mundo que hable español. Están ustedes en muchísimos países. Gracias de corazón por estar ahí. Les deseo muy feliz Navidad y que pasen un muy buen fin de semana. No olviden que mañana domingo también tenemos vídeo, el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Les agradezco mucho el seguimiento que está teniendo este vídeo porque realmente va a más y es notable, con lo cual me motiva mucho pues a seguir haciéndolo. Gracias, nos vemos mañana. Que descansen.